Yo soy Ronnie Curbelo y este es el programa A la Calle, un programa informativo de reportajes de actualidad que en cada capítulo contaremos historias relacionadas con temas sociales que influencian la vida de los estadounidenses y en especial de los millones de latinos que aquí viven. En los últimos 3 programas de A la Calle, yo y mi equipo viajamos por México desde la frontera con Guatemala, parte sur del país, pasando por estados dominados por las temidas pandillas y agrupaciones criminales, en la búsqueda por entender el funcionamiento de la ruta más importante y sacrificada de emigración del mundo. Por fin llegamos al otro extremo del país, la frontera entre México y Estados Unidos, que es la ansiada meta de quienes se aventuran en esta imprevisible misión. Nuestra parada es la ciudad fronteriza de Reynosa, que a ejemplo de los otros lugares por donde pasamos, también está controlada por grupos de narcotraficantes, entre ellos el temido Cartel del Golfo. De acuerdo a lo que nos relata el periodista Mauricio Delgado, director del periódico El Mundo, la presencia de las bandas criminales y la corrupción del gobierno están íntimamente relacionadas. Según Delgado, este es el otro obstáculo que los emigrantes son obligados a enfrentar. Esa es la pregunta que uno siempre se hace. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado de Derecho? El gran problema de México Y le pregunto eso, perdón, porque eso directamente influye en la cuestión de la inmigración, porque muchos de esos inmigrantes dicen que sufren consecuencias de las actividades de estos grupos. Por ejemplo, se va a cruzar el Río Grande, tiene que tener el permiso de los narcotráficos. Claro. Por eso, está directamente relacionado con la cuestión de la inmigración. Claro, yo creo que es muy trágico como para ser gracioso, pero casi es como una suerte de juego de video en donde tienen que sortear 1001 dificultades, entre ellas todas las que le mencioné, pero además definitivamente está tratar de evitar a la autoridad que en el mejor de los casos ilegalmente los deportaría, o sea, los devolvería a su país, lo cual para ellos es trágico, pero en el peor de los casos hay corrupción, que le decía es el gran problema de México. Entonces, se suman a actividades criminales como son cobrarles, robarles su dinero, irles quitando o también aliarse. Muchos de estas autoridades pueden aliarse con la delincuencia y poner a los migrantes, es decir, señalarlos, decir dónde están como para que accedan a ellos. Entonces, esta es una sola de las muchas dificultades que pasan. Reynosa se ha convertido, con los años, en la última parada para los que llegan aquí en el límite de sus fuerzas en busca de un esquivo e incierto sueño americano. Estados Unidos se encuentra en la otra orilla del Río Grande, o Río Bravo, como se dice en México. El mismo que en algunos puntos se puede atravesar a nado en pocos segundos. La ribera estadounidense se ve tan cerca que cuando se refiere a ella se utiliza el adverbio ahí. El sufrimiento conocido por unos y ignorado por otros no frena el viaje de los muchos que desean llegar hasta Estados Unidos. Aquí en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, llegan los inmigrantes afortunados, los fuertes. Por el camino se quedan los que se caen de la bestia, los que sucumben a los golpes o los que acaban al servicio de los carteles de la droga o en la prostitución. Gran parte de los recién llegados a Reynosa son centroamericanos que esperan la mejor oportunidad para cruzar, o mexicanos que han sido deportados a su país y no tienen otra opción que volver a urdir un nuevo cruce.
Los inmigrantes más pobres, la mayoría centroamericanos de unos 20 años, llegan a Reynosa con más de 2.000 kilómetros a sus espaldas, con los bolsillos vacíos, exhaustos física y mentalmente, con miedo y desconfianza. Muchos de ellos usan como refugio el albergue Senda de la Vida, ubicado a orillas del Río Bravo, el que visitamos. Ahí encontramos este grupo de inmigrantes centroamericanos que, por lo que nos comentan, saben muy bien lo que cuesta mantenerse en los Estados Unidos. Conocen también el miedo, especialmente cuando son arrestados por la patrulla fronteriza, señal inequívoca que serán deportados. ¿Quién de aquí ya fue, mandaron de vuelta o quiso volver y ahora está tratando otra vez? Yo. 1, 2, 3, 4, 5. No, hombre, yo estaba en Edinburgh también, me acaban de deportar en diciembre. Sí, Casi la mayoría de son- ahora. Sí, tengo 5 meses aquí otra vez. Sí. Y le dije al vato de que aquí era de Reynosa y me dijeron, no, tú no eres de Reynosa. Me hicieron 3 veces papeleo. Y me dice el vato, yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres de otro país, dime la verdad. Y me metieron al cuarto frío, cuando me agarraron. Todos hablan de ese bendito, maldito cuarto Hombre, frío. hija. Así le dicen la Ahí hielera. te porque tratan de lo peor, te dan unas mortadelas frías, congeladas, con hielo. un pan Y tienes que arriba, masticar el una pan, mortadela te y levantan cada 3 veces en las madrugadas. Vaya, haga fila, nombre, pum, va para adentro, nombre, pum, peor que una prisión. Y pura agua fría y te prenden el aire acondicionado, te dan unas cobijas así como de aluminio. Sí. Va como tipo para envolver pollo y con eso te cubres. Peor si vas mojado con lo del río, no hombre. Y ese frío que hace adentro, loco, qué horrible. A mí me metieron en la ven cerrado, sin aire, sin nada. Éramos como 2 y los estábamos ahogando en la ven como a los... sin aire. Aguantamos como 40 minutos y comenzamos a golpear con la frente donde los estábamos ya ahogando. Y ahí los sacaron. Donde oyeron que venían, que le iban a dar vuelta a la ven adentro, porque le hacían así que abrieran la puerta. Es que te la quedan, tiran una cortina así, de ahí bajan otra así, de ahí tiran la última. ¡Pla! Además, desde el año pasado, hay un grupo mucho más vulnerable, los niños, que han quedado atrapados en esa especie de limbo frente a las puertas de los Estados Unidos y que sufren la frustración de haber sido sorprendidos por las autoridades estadounidenses en su intento por cruzar la frontera ilegalmente. Sería un buen reportaje de la forma como tratan a los Como niños. animal. A los niños, ellos no tienen compasión de que son niños chiquitos, niños de 5 años, de 3 años. A ellos, ellos no les interesa eso. Para ellos los maltratan bien feo. Le dan lo mismo de comer que le dan a uno, una mortadela, un niñito que viene así. Y ellos los maltratan. Cuando llegamos los metieron al cuarto frío también. Los comenzaron a tomar fotografías y todo. Y los metieron al cuarto frío, pero los metieron como 2 horas nada más. De ahí los trasladaron a otro cuarto. Los interrogaron en un cuarto, los bajaron a otro, los bajaron a otro. Los llevaron como a las 8 de la mañana al corralón. Y los fueron poniéndole el uniforme azul como a las 10 de la noche. Los cargaban en un cuarto, el otro cuarto, el otro cuarto, el otro cuarto. Parecían, no sé, ¿cómo le digo yo? Como modelo. Los tomaban fotografías por donde quiera, por un lado, por otro lado. A todos los niños y todo. Y nosotros no somos delincuentes, nosotros estamos trabajando. No es que así es, decía la muchacha. Así es. Y los pasaban un cuarto, lo menos los pasaban como a 15 cuartos, hasta en el final. Y para donde lo llevaron al tanque le dicen allá, donde lo meten a uno. Pasa uno como unas 15 puertas y no debe tocar la puerta uno, solo ella se abre, si la toca lo castiga. No se abre, no debe tocar la puerta. Los niños, uno fuera a ver a un centro de esos, están tirados, con sus cobijillas, uno aguanta presión, pero los niños... Sí, sí, claro. Según el pastor Héctor Silva, director del albergue, aquí solo se acumulan historias tristes de emigrantes deportados
que lo han perdido todo y que solo les resta la esperanza de volver a cruzar a los Estados Unidos para encontrar un trabajo o un familiar que les revele la fórmula para no ser capturados e iniciar una nueva vida. En este albergue, ellos reciben alimentación y son cobijados mientras esperan el momento que ellos consideran propicio para reintentar el cruce. Este albergue cuenta con dormitorios exclusivos para mujeres, hombres, familias y personas que requieren atención especial. Es también el momento para alimentar el cuerpo y alma. Un periodo para recuperar las fuerzas después de cruzar México de sur al norte. Muchos de ellos arriba del lomo de la bestia, otros a pie. Aquí también encontramos a José, que atravesó México en bicicleta, más de 2.000 kilómetros desde su tierra, y que a pesar de la distancia, pudimos comprobar que la bicicleta todavía está en perfectas condiciones. Pues de regreso, sí. Pues yo te felicito. Mira, tranquilo. La frontera entre México y Estados Unidos tiene varios obstáculos. Una es el propio río, cuya corriente es fuerte, las bandas de delincuentes y los miles de patrullas del lado estadounidense. Pese a esa seguridad, incrementada en los últimos años con 3.000 agentes, esta región del Valle de Río Grande o Río Bravo, entre Reynosa y McAllen, aún es la ruta favorita para los que quieren ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Este río está aproximadamente a 50 metros de los Estados Unidos y la gente hace el cruce exactamente por aquí. Muchos a pie, otros de balsas, otros tratan de conseguir su sueño americano que está tan cerquita del otro lado. Los que no tienen la intención de emigrar para los Estados Unidos también vienen para esa región para pescar, bañarse, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer es llegar al territorio americano por aquí. Aunque hay muchas patrullas de la policía que dicen que nosotros no debemos y no podemos hacerlo. Hay amenazas inclusive de esa región por otros motivos que no sean exactamente los oficiales, porque toda esta región está dominada por el narcotráfico. Y para estar aquí, en esta orilla y haciendo ese trabajo, tiene que tener la autorización del cartel de narcotraficantes de la región, la que no tenemos. Pero lo que quiero enseñar a la teleaudiencia es que la facilidad que muchos tienen de llegar simplemente caminando, ¿no? Obviamente que en esta parte del medio es muy peligroso porque tiene muchas corrientes de agua y hace con que mucha gente muere porque no consiguen llegar más do que la mitad. Yo estoy exactamente en el medio del cruce, yo estoy en la parte de México, pasando este pedacito aquí. Yo ya estaré en la parte de los Estados Unidos. La diferencia es que hasta aquí yo caminé. De aquí en adelante hay que nadar porque está profundo. A propósito para que para que la gente no lo pueda pasar por aquí. Tiene que ir nadando y como le dije, es muy peligroso. Ahora mismo cerca de nuestro equipo hay gente de la policía que dice que no debo atravesar y están amenazando de prisión, no solo a mí, pero también a todo mi equipo. Y por esa razón debo permanecer más cerca de aquí y no debo seguir para evitar mayores problemas, especialmente para que podamos terminar esa producción tranquilamente. Pero este es el famoso Río Bravo, es el famoso Río Grande. Es de aquí donde se realizan sueños o pesadillas. Según el diputado Ángel Rodríguez, Reynosa, como ciudad fronteriza, recibe muchos emigrantes que son deportados desde los Estados Unidos.
Rodríguez espera un aumento sustancial de personas necesitadas de ayuda producto de la política de Donald Trump y en especial la del gobernador de Texas, que permite a la policía preguntar sobre el estatus inmigratorio de las personas. Hasta el día de hoy, todo lo que está diciendo el presidente Trump no ha surtido tal efecto. Sí han estado regresando, pero es muy poco el porcentaje que ha aumentado. Se espera que vaya a aumentar. Con todo esto, la ley que sacó el gobernador de Texas, eso no va a afectar a los migrantes que ahorita están con incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, porque están de aquel lado, no tienen documentos legales, y bueno, hay que ver qué es el proceso de lo que pasa después de septiembre que se active esta ley. Ahorita te puedo decir que Reynosa al mes de mayo fueron 320 personas que pasaron, que regresaron. Por Nuevo Laredo pasaron 1,600, por Matamoros 1,300. Entonces, de esa forma, completamos alrededor de 3,600 personas. 3,600 personas solamente en un mes. En un mes por Tamaulipas fueron repatriados. De mexicanos. ¿De mexicanos? Puros mexicanos. Eso equivale al 33% de lo que regresan de connacionales a México. Hay 260 mujeres y hay 57 a 60 niños solos. Entonces es un punto muy importante porque hay muchos niños que repatrian solos. Entonces, al momento de llegar aquí, no traen información, no saben de sus papás, han estado solos allá. Entonces, para nosotros es muy difícil, para migración, tanto para el Instituto Tamaulipeco del Migrante, se les atiende y todo, y seguimos trabajando en ese tema, para poder tener un acceso a su familia y poder que lleguen a su destino. Después de la entrevista con el parlamentario, fuimos al Instituto Tamaulipeco del Inmigrante, que recién había recibido 3 jóvenes deportados de Estados Unidos. En este instituto ellos reciben ayuda con el transporte para sus estados de origen. Antes de partir, nos contaron sus aventuras para atravesar la frontera con la ayuda de coyotes y los que les sucedió mientras estaban en territorio estadounidense. ¿Cómo cruzaron para los Estados Unidos inicialmente? ¿Cómo? O sea, ¿por dónde? ¿Con coyotes o atravesar el río? ¿O cómo fue? Yo me vine de Morelia a Matamoros y a mí me brincó un muchacho. Ah, entiendo. Ajá, un muchacho. ¿Por la cerca? Por el río. ¿Por el río? Ajá. ¿Nadando o de balsa? Con nadando. ¿Nadando? Ajá. Ah. ¿Y cuánto tiempo pasaste en los Estados Unidos? Un día. ¿Un día? Ajá. ¿Te agarraron un día? Ajá. ¿Y tú? ¿Mande? Yo pues ya estaba a punto de entrar, ¿no? Y pues ya ahí. O sea, también no llegaste a entrar. Ajá. Fue Ajá. ahí pronto. Sí. Y pasaste horas. Ni un día pasaste en los Estados Unidos. Ajá. ¿Y tú? Yo pues al igual crucé en el río a través de una balsa. Una balsa. Y logré cruzar todo, llegué bien a McAllen, a mi destino y... ¿Pero llegaste a entrar en los Estados Unidos? ¿A trailer? ¿Entraste en los Estados Unidos? McAllen. Ah, McAllen. McAllen. ¿Y cuánto tiempo quedaste ahí? Estuve esperando mi salida para Houston a través del, supuestamente del desierto, como casi un mes. O sea, quedaste un mes en los Estados Unidos. Se puede decir, casi. ¿Y cómo fue que la inmigración? Pues yo salí el viernes caminando hacia Houston, hacia arriba. Ah, ¿caminando? Sí. Ah. Y ya pues llegando pues a donde me iban a levantar, pues ya ahí me apañaron pues. Te apañaron.
¿Llegó en carros y en autos, en motocicleta? Aquí llegaron dos famosas perreras que le dicen. ¿Cómo se llama? Famosas perreras que le dicen. ¿Perreras? O sea, ¿Y qué son perreras? No sé, o sea, la inmigración pues. Ah, ok. Sí, pues le dicen perreras. Perreras. ¿Y tú cómo fue que te agarraron? Iba a brincar con papeles chuecos pues. Yo no sabía, le pagué a un ya grande y me dice, oye, vente, yo te paso, dice, y le pagué, creo que fueron 12,000 pesos. Parece que sí. Que tú lo pagaste Ajá. ahí. Que 12,000 pesos que corresponde a Pues más de $1,000. Ajá. Y brinqué pues el río, dice, yo te brinco el río, dice, vamos a correr y brincando el río te voy a llevar y voy a echarte al autobús y al autobús brincamos bien y entonces ahí en Houston, no en más para acá de Houston, aquí ¿cómo le dicen? En el retén grande que está aquí al brincar el autobús, ahí fue donde me agarraron. En el chequeo. Y el chequeo. Ajá. ¿Y tú tienes cuántos años? 18 años. 18 años. Ajá. ¿Tú vas a tratar otra vez? No. ¿No? Ya no. ¿Y tú? A lo mejor, no sé. A lo mejor. Pero... ¿Y tú? No, ya no creo. ¿Ya? No. Yo duré 15 días, hoy mismo. Hoy 15 días. ¿15 días que qué? Que estuve aquí, Ah. saliendo de mi casa. Saliste de tu casa Ajá. en 15 días, fuiste y regresaste en 15 días, se pasó todo eso. Sí. La experiencia entera fue esta. Y ya no. Ya no. quiero más. Ya no, ya quiero estar en Morelia. ¿Pero llegaron a ser presos? ¿Están en un establecimiento estadounidense o agarraron y te mandaron de vuelta? De ida y vuelta a mí me agarraron. Ah, Ajá. fue rápido, ¿no? Sí. Fue para una Sí, detención, no fue como, para una... como me tuvieron como 2 horas, 3 horas. 2 horas, 3 Ajá. horas. Del instituto, los jóvenes salieron escoltados por policías armados y conducidos para la casa del inmigrante. Al día siguiente, según nos informan las autoridades, recibirán los pasajes de autobuses para que regresen a sus casas. El instituto informa que la escolta es para evitar que grupos criminales los secuestren y exijan dinero a sus familiares, ya que ellos son considerados vulnerables. Reynosa es una de las ciudades fronterizas con mayor movimiento migratorio de todo México. Aunque muchos desean regresar a sus estados de origen, hay un gran número que decide por reintentar su ingreso ilegal a los Estados Unidos, lo que hace con que este movimiento de entrada y deportaciones no pare. Por este motivo era importante una visita a la jefa del municipio, la alcaldesa Maki Domínguez, quien nos recibió en su despacho. Pues es doble, ¿no? Es un problema porque la ciudad no tiene la capacidad de recibir toda esa gente con los pocos recursos que tiene y de una forma a veces tan inesperada. Y pues es una bendición porque la verdad es que también aprender de otras personas pues es bueno para la ciudadanía. Pero sí es un gasto muy oneroso. De noviembre a la fecha hemos recibido más de 2,000 deportados y en nuestros albergues pues tenemos que darles alimento, tenemos que darles medicinas, tenemos que repatriarlos cuando son menores de edad a sus ciudades de origen o sus países de origen. Y pues es un gasto muy fuerte para todas las ciudades de la frontera. Lo que pasa son dos problemas. Una, la gente viene del sur o de Centroamérica, mayormente últimamente de Centroamérica, y llegan con esta realidad de que les ofrecen un intento de 3 veces a cambio de $3,000 a $6,000 y los llevan al río y en el río cruzan en las lanchas. Y cuando van llegando al lado de Estados Unidos, el Border Patrol los hace que se devuelvan. Y entonces, porque obviamente que si los capturan, pues tienen también que pagar el alimento, el albergue y también las deportaciones, el transporte, ¿verdad? Entonces se devuelven al lado mexicano y otra vez llegan a nuestros albergues y también nosotros tenemos que hacernos cargo, sobre todo los menores de edad, en cuanto al transporte, que debe ser aéreo, porque la ley así lo dice cuando son menores de edad, tanto a los estados de México como a los países de Centroamérica. Y los mayores de edad van también a albergues que son apoyados también por el municipio y que también tienen que estar en comunicación con sus familias y el Instituto Nacional de Migración
para poder conseguir cómo mandarlos otra vez a sus países de origen o a sus estados de origen. Pero al final, las ciudades de la frontera, pues tenemos que enfrentar gastos inesperados que han fluctuado en diferentes meses. Por ejemplo, de octubre a diciembre aumentó el cupo en los albergues más del 100%. Y después ahora sí ha habido un freno a partir de Trump, como que han disminuido este tipo de cupos en los albergues. Yo creo que ha sido por lo mismo. Ahora, usted no solo enfrenta esa cuestión de los inmigrantes. Aquí en la ciudad me parece que hay otros tipos de problemas con narcotraficantes, etc. ¿Cómo lidia usted con ellos? En el inter de tratar de cruzar 3 veces Estados Unidos, se quedan sin dinero y muchas veces pues son pues capturados por la delincuencia organizada. Y eso hace que de ahí pues muchas veces tengamos que aquí luego estos jóvenes, muchos que son menores de edad, pues aprenden otras cosas y luego van a Estados Unidos con esos aprendizajes o se quedan en México o van a Centroamérica. Entonces, esa es otra de las dificultades que tenemos que enfrentar, el tema